Según el mito griego de la creación, al principio de los tiempos hubo una gran batalla divina. Una épica lucha entre dioses y titanes para obtener el poder y el control sobre el universo. Los titanes eran los descendientes de los dioses primigenios, estos eran, el dios Urano y la diosa Gea. Estos dioses primordiales habían engendrado previamente a los cíclopes, monstruos con un solo ojo, y a los hecatónquiros, los cuales eran extraños seres dotados de 100 brazos. Entre la descendencia de los titanes se encontraba el poderoso dios Zeus, el cual era el hijo más joven del titán Cronos y la titánide Rea. Tras alcanzar su juventud, Zeus obligó a su padre Cronos a vomitar a sus hermanos, los cuales habían sido tragados previamente por este con el objetivo de evitar ser destronado por ellos, tal y como había sido profetizado. Zeus también liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros, los cuales estaban encerrados en el Tártaro, con el propósito de liberarlos y formar una gran alianza con ellos, y de esta forma vencer a su padre. Cronos y sus hermanos fueron derrotados por Zeus y sus aliados en una terrible guerra, conocida como la Titanomaquia, en la que tomaron parte casi todos los dioses y titanes, aunque con algunas excepciones. Finalmente los titanes serían derrotados, encadenados, y arrojados al Tártaro, el tenebroso lugar de castigo situado en las entrañas de la tierra. Pero uno de los hijos del titán Jápeto, llamado Atlas, fue condenado a llevar la bóveda del cielo sobre sus hombros durante toda la eternidad, por haber apoyado a Cronos en el enfrentamiento. 10 años duró la contienda entre los antiguos titanes y los jóvenes dioses descendientes de estos. Dos razas de deidades muy anteriores a la propia existencia de la humanidad. Los hechos se desarrollaron en diferentes fases. El detonante del inicio de esta gran batalla fue creado después de que el titán más joven, Cronos, derrocase a su propio padre, Urano, dios del cielo y primer gobernante del universo, con la ayuda de su madre, Gea, la diosa de la tierra. Para ello Cronos castró a su padre, se apoderó de su trono y liberó a sus hermanos titanes, que habían sido encerrados en el Tártaro bajo el reinado tiránico y egoísta de Urano. Sin embargo, al ser usurpado su puesto, Urano profetizó que los propios hijos de Cronos se rebelarían contra su gobierno, al igual que habían hecho él y sus hermanos. Por miedo de que sus futuros hijos se rebelasen contra él, Cronos se convirtió en el terrible rey que su padre Urano había sido, y se iba tragando enteros a sus hijos a medida que estos nacían de su esposa y hermana Rea, pues ésta estaba obligada a entregárselos en el mismo momento de nacer. Sin embargo, según cuentan los antiguos textos, Rea logró esconder al más joven de sus hijos, el recién nacido Zeus, y en su lugar Rea entregó una piedra envuelta en pañales a Cronos, la cual éste tragó sin sospechar. Entonces Rea llevó a Zeus a una cueva en la isla de Creta, donde éste fue criado por los seres del bosque y por las ninfas. Cuando Zeus se hizo mayor, Metis, primera esposa de Zeus, urdió un engaño con el objetivo de dar a Cronos una poción vomitiva, la cual provocaría que éste vomitara a los hijos que se había tragado previamente. De esta forma Zeus formó una gran alianza con el objetivo de iniciar una gran rebelión contra sus progenitores, los terribles titanes. Antes de comenzar la guerra, Zeus reunió a sus aliados y realizó un gran sacrificio de reses en honor a sus abuelos, Urano y Gea, en el altar construido con este propósito por los cíclopes para conmemorar su gran alianza. Tras la ceremonia del sacrificio, los dioses olímpicos, guiados por Zeus, declararon la guerra a la anterior generación de deidades, los titanes primigenios. Los titanes tomaron como su sede el monte Otris, en tanto que los olímpicos estaban apostados en el monte Olimpo. Este monte se convertiría desde entonces en el hogar de los jóvenes dioses. En el bando de los dioses olímpicos se encontraban los otros hijos de Cronos, estos eran, Hestia y Hera, Deméter y Hades, junto a Poseidón, los cuales habían sido previamente devorados por su padre Cronos, y ahora estaban sedientos de venganza. También se unieron los hecatónquiros de 100 brazos, y los cíclopes de un solo ojo, que habían sido encarcelados previamente por Cronos en el Tártaro, y que ayudaron a los olímpicos a satisfacer su sed de venganza. Tras liberar a sus tíos cíclopes y hecatónquiros, estos ayudarían fabricando las famosas armas de los dioses.
Para Zeus fabricaron los potentes rayos, el poderoso tridente para Poseidón y el ingenioso casco de invisibilidad para el dios Hades. Para el sanguinario dios Ares, se dice que fabricaron una poderosa lanza destructora de titanes. Ambos bandos formaron sus propias alianzas. Estaba a punto de comenzar la primera gran guerra desde la reciente creación del universo, solo 3 generaciones de deidades estaban presentes, y los humanos aún no existían. Todos ellos eran seres celestiales, divinos, los destinados a ser los futuros creadores de la raza humana. Dioses y diosas, titanes y titánides, gigantes y cíclopes, ninfas y curetes, toda clase de seres divinos participarían en la gran contienda. Según los textos antiguos, la contienda se prolongó a lo largo de 10 años, durante los cuales se luchó con determinación por parte de ambos bandos. Grandes batallas se libraron, los libros de historia están repletos de las aventuras y escaramuzas sobre estos enfrentamientos, tanto que han dejado una profunda huella en el devenir de los tiempos y han moldeado las culturas y los imperios. Habiendo logrado por fin la victoria sobre sus progenitores titanes, los jóvenes dioses olímpicos se dispusieron a dividir el botín obtenido. Este era, ni más ni menos que el mismísimo universo. Existen varias versiones, de diferentes fuentes históricas, sobre la forma en la cual se materializó este reparto. Por designación o por sorteo, existen varias fuentes, pero lo que está claro es que fue el joven dios Zeus quien lideró todo el proceso. Por el contrario, los del bando derrotado, es decir los titanes y sus aliados, fueron para siempre encerrados en el Tártaro, y nunca más se supo de ellos. El gran historiador Hesíodo escribió estas historias o mitos, como queramos llamarlo, las cuales contienen una de las más antiguas versiones del origen del cosmos, 800 años antes del comienzo de nuestra era. Teniendo en cuenta que la obra está construida a partir de textos preexistentes en innumerables generaciones de tradición oral grecolatina, podemos asumir que nuestros ancestros tenían este tipo de creencias hace ya miles de años. El origen del universo es similar en otras culturas, como la tradición nórdica o la del antiguo Egipto. Es indiferente la forma en que nació el universo, o sus dimensiones, da igual si nació del océano o del fuego, del caos o de la nada. Es indiferente. Lo realmente relevante es lo que inevitablemente ocurre siempre a partir del instante en el que aparece el primer ser capaz de razonar. Los conflictos comienzan siempre en el momento en el que hay más de un ser, deidad o mortal, presente en el universo. A pesar de ser deidades, estos seres experimentan las mismas pasiones que gobiernan el alma de los seres humanos. Esto provoca invariablemente conflictos y resentimientos, independientemente de la naturaleza de los seres presentes en el cosmos en ese determinado tiempo. Poco ha cambiado la humanidad desde que fue creada, según algunos a imagen y semejanza de los dioses, aunque con toda seguridad fue a la inversa. La humanidad creó sus mitos, sus leyendas, y sus creencias, a partir de sus pasiones y de sus miedos ancestrales. En cualquier caso poco hemos aprendido, todo parece seguir igual o parecido, aunque algo habremos hecho bien cuando hemos llegado hasta aquí, hasta el presente, siempre incierto. Hemos avanzado a trompicones. Hemos tenido largas épocas de oscuridad. Nos falta información, no sabemos exactamente lo ocurrido en ciertas épocas históricas, hay grandes lagunas. Los mitos antiguos están repletos de claves para entender el presente, nada debería sorprendernos, no si aunque sea superficialmente, examinamos un poco la historia de la humanidad. Poco hay de nuevo. Existieron muchos mitos y leyendas en los cimientos de las culturas desde el origen de la humanidad, pero tanto humanos como dioses compartieron desde siempre los mismos deseos y pasiones, no hay nada diferente ahora. Los jóvenes dioses olímpicos vencieron a sus progenitores arrojándoles enormes piedras, de 100 en 100, con ayuda de los hecatónquiros, las cuales terminaron sepultando a sus enemigos, dándole así la victoria definitiva a Zeus y los suyos. Algunas de estas antiguas creencias y tradiciones pronosticaban un fin del mundo. Este hecho es inevitable, con el tiempo todo se acaba.
Lo único que está en nuestra mano es decidir si deseamos cometer un suicidio físico, multicultural y global ahora mismo, o por si el contrario estamos dispuestos a darnos una oportunidad como sociedades, aunque solo sea para saber hasta dónde somos capaces de llegar, y averiguar cuántos peldaños logramos subir en la empinada escalera de la evolución.